Muy buenos días para todos, mi nombre es Germán Marroquín, bienvenidos en esta mañana a Píldoras Apologéticas. Creo que una de las cosas que como católicos debemos aprender es a saber dar respuesta de nuestra fe. El problema es que muchos de nosotros desconocemos algunas de las herramientas básicas de aprender a defender nuestra fe. Y qué bueno que en esta mañana tengamos por lo menos lo más básico para poder aprender a refutar, no discutir ni pelear, sino aprender a refutar algunas de las cosas que muchas veces nuestros hermanos de otras denominaciones nos critican y nos señalan. Primero, muchas veces de ellos nos sacan textos, solamente un pedazo de un texto, argumentando que esa es la verdad absoluta y que no existe otra verdad, sin olvidar algunas de las interpretaciones que debemos tener en cuenta a la hora de argumentar un texto bíblico. Una de las cosas que debemos preguntarnos al momento de interpretar un texto bíblico, por ejemplo, el Salmo capítulo número 115 nos dice de la siguiente manera: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Los ídolos de ellos son obras de manos de los hombres, tienen ojos y no ven, oídos tienen y no oyen, no hablan con sus gargantas, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, nariz tienen y no huelen. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Cualquier hermano protestante viene y nos saca ese texto bíblico y dice: mire, no deben adorar imágenes porque dice que cualquiera es semejante a ellos, pero olvidando la interpretación real del texto bíblico. Tenemos que preguntar de la siguiente forma: primero, ¿quién escribió ese salmo? ¿O por qué lo dijo? ¿Quién fue el que lo escribió? ¿Quién fue el autor? Segundo, debemos saber por qué lo escribió. ¿Cuál fue la razón de él escribirlo? Tercero, debemos saber para qué lo escribió. Y cuarto, debemos saber a quién se lo está diciendo. Cuando uno realmente marca al texto, es decir, cuestiona el texto, le busca las razones al texto, entonces va a encontrar la forma de interpretar y aprender a defender la fe de lo que creemos realmente. Cuando usted busca quién dijo el texto, encontramos que fue el salmista David. Cuando encontramos que fue el salmista David, hay algo que se llama referencia bíblica. Ahí en algunas Biblias aparece algo que se llama referencia. Esa referencia nos permite remontarnos a otro texto bíblico, es decir, que nos busca y nos dice el por qué el salmista dice eso. Y lo primero que encontramos es que el salmista dice ese texto refiriéndose al Dios de los filisteos. ¿Por qué? Porque estaban en guerra con Filistea. Y entonces él dice, por eso el texto es claro, dice, los ídolos de ellos. Los ídolos de ellos. No se está refiriendo al Dios de él, se está refiriendo al ídolo de ellos. ¿Y cómo era el ídolo de ellos? Si usted ha podido estudiar en 1 Samuel, el capítulo 15, 16, 17 y 18, habla precisamente del dios Dagón. Dagón era un dios que era mitad hombre y mitad pescado. Era un ídolo que ellos habían hecho y habían dicho, este es nuestro Dios. Y entonces David, refiriéndose a él, dice, los ídolos de ellos son obra de mano de los hombres, ¿sí? Pero termina diciendo el Salmo, ojalá dice, más el Dios nuestro. Cuando él se refiere al Dios de él, lo presenta por toda la altura, por todo lo alto, por todo lo grande, porque el Dios de él es un Dios totalmente diferente, ¿sí? Ahora, entendamos de que un texto solo no se puede interpretar. El texto tiene que tener un contexto y un antitexto. Un texto sin antitexto y sin contexto es un pretexto, y es necesario que comprendamos eso. El problema es que nos sacan un solo texto bíblico y nos quedamos con eso y ya. Entonces es necesario que aprendamos a cuestionar los textos. Cuando alguien le evangelice, dígale, pero bueno, dígame qué dice más atrás o qué dice más adelante. ¿Para qué? Para entender de dónde viene y para dónde va, no solo quedarnos con un solo texto bíblico, ¿sí? Porque muchas veces o muchos de nosotros nos quedamos con solo lo que nos estás diciendo y decimos, verdad, estábamos equivocados, ¿por qué no creímos antes? No, simplemente es buscarle las razones teológicas al texto bíblico para que aprendamos a defender lo que creemos, lo que creemos y lo que se nos ha enseñado desde hace mucho tiempo. Entonces cuestione el texto, pregúntele al texto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde sucedió? ¿Cuál fue la razón de decirlo? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Es bueno que cuestionemos el texto. Alguien dice, pero Jesús no era tan complicado. Jesús no era tan complicado, pero defendía su fe, defendía lo que creía con argumentos sólidos, defendía lo que creía con amor, con paciencia, pero lo defendía. Es necesario que nosotros nos armemos de estas herramientas teológicas sencillas y comencemos a defender lo que nosotros creemos.
Muy buenos días para todos, les habló Germán Marroquín, esto es Píldoras Apologéticas. Un abrazo en el Señor.